Buenas noches, profe. Eh, Nosotros, junto con mi compañera Laura Santa Cruz, decidimos hacer un análisis de predicción de un predio, de un inmueble. Entonces, rápidamente le cuento, profe, que pues muchas personas jóvenes hoy en día quisieran comprar su inmueble, o bien sea apartamento o casa, pues debido a falta de conocimiento acerca de nuestro mercado inmobiliario, pues cometen una cierta cantidad de errores. Entonces, lo que buscamos nosotros es tratar de solucionar y dar pues un apoyo para que no se cometan esas situaciones. Entonces, pues estos errores serían pues compras de terrenos que muy probablemente van a perder su valor a medida que pase el tiempo o que se van a desvalorizar, u otros aspectos que pues pueden afectar el valor real del, del lugar donde se esté alojando, el lugar donde uno haya ahorrado y gastado su dinero. Entonces nosotros como primeros objetivos decidimos darle un enfoque a la información recolectando datos, viendo cuál es el valor actual, tanto de metros cuadrados por zonas como el valor global, también ubicándolos por metros de extensión, y pues verificando cuáles son los alrededores del predio. Entonces, si hay zonas verdes o si hay centros comerciales o si hay, bueno, entre otras cosas. Pues para hacer esta investigación decidimos utilizar Camins, pues porque es un algoritmo que agrupa sectores. Entonces, pues con estos clusters vamos a evaluar pequeños, o sea, segregadas datos de conjuntos de datos, y así puedes tener un análisis más certero y pues árboles de decisión a ver cuál es la mejor opción en estos casos. También, pues, otro objetivo era crear, pues, una base de datos con pues, ciertas características, perdón, y, pues, con esos datos, pues, realizar la minería de datos, pues, el agrupamiento de los mismos, como antes ya mencionaba, y, pues, crear, pues, el algoritmo que nos permite identificar estos valores. Posteriormente, pues, dar un resultado de qué valoración tiene cada uno de estos predios. La tecnología que se va a utilizar, pues básicamente son sistemas predictivos, sistemas analíticos, con el fin de determinar cuál va a ser el valor catastral. Entonces, la gracia es, como venía diciendo, es identificar dónde se ubica el terreno, cuál es la zona, cuál es el porcentaje de crecimiento, que eso lo vamos a hablar después, y pues cuánto es el valor en que se evalúa el inmueble, ya sea casa o apartamento. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? Creamos un dataset con 100 datos, con 100 filas, donde mostrábamos cuánto medía, bien sea el apartamento o la casa, cuánto era el metro cuadrado y pues cuánto era el valor total, que puede ser hacer una multiplicación ahí entre valor del metro por los metros cuadrados que se tenían. Para hacer esto, concluimos con que el algoritmo Camins, como venía diciendo, era el más influyente y el que se encargaría de segregar los datos. Entonces, aquí es donde sacamos pues tres conjuntos donde se van a ubicar pues nuestras predicciones. Este es el dataset que nosotros realizamos. Entonces, pues tenemos dirección, parque, centros comerciales. Entonces, esos dos parques y centros comerciales cuentan con que uno es un sí y dos es un no. Ambos cuentan con esa misma
valoración. Y pues la zona de la ubicación, pues donde está el predio. Entonces los ubicamos de 1 a 8. Uno siendo norte, 2 siendo Suba y Gativá, 3 Kennedy y así sucesivamente, hasta llegando al sur con precios un poquito más bajos, como lo vemos acá. Cabe indicar que estos valores de metro cuadrado y el precio total son valores en dólares porque trabajar en millones de pesos son cantidades grandes, entonces son valores que la máquina no podía, pues R no podía procesar tan bien, entonces tuvimos ahí problemas. Ahora sí vamos a explicar cómo es ese Camins, cómo nos agrupa los conjuntos y cómo hacemos los clusters. Entonces, nada, este método cuenta con tres entradas principales, como lo es X, pues es los datos que va a recibir nuestro algoritmo. Los centros, pues son los centros de información o el K, que posteriormente vamos a ver. El número de interacciones máximas y en star, que básicamente es el número del ítem al cual vamos a evaluar en un inicio. Entonces, bueno, vamos también a identificar cuál es el algoritmo entre Hartigan, Lloyd, Florky y McQueen. Vamos a pasar para un análisis más extenso. Entonces, por ejemplo, aquí vemos cómo la función, como antes ya había mencionado, recibe los tres parámetros esos, X, centro y los demás. Entonces, aquí lo que vamos a ver después, posteriormente, es un switch case que nos ayuda a identificar la validación de los datos. Entonces, aquí vamos a tener en cuenta la naturaleza de los datos. Vamos a asignar una matriz Z, como lo vemos aquí. Z va a tener la matriz de resultados y pues nada, eso hace un switch y va a indicar si pues el resultado es correcto y qué clúster o qué conjunto de datos es más óptimo, es más impredecible. Luego, como vemos acá, va a ser una serie de ciclos concatenados que nos van a identificar, esto es como un try exception, que nos van a identificar cuáles son las potenciales errores o eh, vacíos de los conjuntos de datos. Aquí vamos a tener dos matrices, dos data frames como X y M, donde van a contener pues columnas conteniendo los otros datos. Posteriormente vemos también cómo continúa la muestra. Entonces ahora esta muestra va a dividirse en un dataset de ejemplo, de training. Entonces va a tener los centros y eso se van a dividir en M y K, como lo había dicho anteriormente. Entonces, K va a tener el número de interacciones totales que se van a efectuar. Perdón. Entonces, esos son los números de columnas que va a contener nuestro algoritmo. Y ya por último, vemos aquí también cómo al realizar este número total de intervenciones, pues vamos a sumar los datos y los vamos a elevar a cuadrado y a partir de toda esa agregación vamos a realizar una serie de conteos y de muestreos que nos van a dar diferentes resultados. Por ejemplo, acá al final, structure, list, cluster, centers, dots, witness. Entonces, por ejemplo, cada uno de estos significa, por ejemplo, witness es el vector que suma todos los cuadrados, pero esta vez los suma por índices. Es decir, toma, como dijimos anteriormente, hay tres clústeres, entonces toma el primer clúster, luego suma el cuadrado del segundo y luego el del tercero, ¿sí? Luego el total witness, este que está aquí abajito, ese es el mejor conteo, entonces lo que va a hacer es que
me va a sumar los datos anteriores y los va a elevar al cuadrado. Entonces eso lo va a asignar como el mejor resultado. Este bitwins, es la suma de cuadrados entre los grupos. Entonces lo que va a hacer es que va a comparar entre el total, como el que habíamos dicho antes, y el número mejor, que es ese que habíamos contado. Y esto se va a guardar en un número de interacciones que se va a mostrar posteriormente. Entonces vamos a ver cuántas interacciones tuvo que hacer nuestro código para que llegara a su fin. Entonces aquí lo vemos como la evaluación que va a tener ciertos grupos, esta vez son 3 grupos como lo hemos dicho, con diferentes capacidades. El primero tiene 23, el otro 35 y el tercero 41. Eso suma 99, pero pues como empezamos desde la primera fila, pues se reduce en 1 el total de los datos, que era 100 al inicio. Coming centers, eso es lo que nos da el valor de la suma de los cuadrados, como lo había dicho antes, pero por índices. Entonces, el primero va a tener que 128, 100, 115 y al frente 100, esto 1548, 866 y así sucesivamente. El Cummings data total es el cuadrado de esos datos, es la suma del cuadrado de esos datos. El Cummings data es la suma de los vectores, es decir, ese 128 más el 1540 al cuadrado, eso se ubica en la primera posición, en la segunda posición el 100 más el 866 y así sucesivamente. Luego, la interacción de Cummings Tots Wins, que es la suma de los anteriores al cuadrado, y el Betweens, que es lo que hace es que va a comparar el total versus el mejor, como hemos dicho antes. Entonces, va a tomar ese total que es 17 millones que nos había dado antes, menos el millón que nos dio ahorita. Entonces, nos da 16 millones. Ahora, pues, el tamaño de los centros, que ya lo habíamos dicho, que es 23, 35 y 41, que suman 99 en total. Y el número de interacciones para llegar al fin, que son 2. Vemos como esta vez no se registra ningún error y vemos también la matriz de datos. Entonces esa matriz de confusión tiene en una primera instancia 11 apartamentos y 12 casas para el primer grupo de segmentación, para el segundo 17 y 18 casas y así sucesivamente. Y aquí vemos cómo el valor del metro cuadrado se ve afectado y se ve agrupado por números, o sea, desde 400 hasta $620 está el primer grupo, de ahí para adelante hasta 1200 más o menos, empieza el segundo grupo y ya como el grupo de inmuebles más costoso de 1400 en adelante, que también es una cantidad de datos considerable. Aquí los agrupamos en 3 clústeres, como lo habíamos dicho antes. El primero que va hasta 620 más o menos, el otro que va hasta 100, hasta 1100 más o menos, pero que se puede extender. Y el último que va desde 1450, 1500 hasta el final de la muestra. Aquí vemos cómo muestra los puntos medios de cada una de estas funciones y los agrupa en conjuntos. Entonces el primer conjunto es el de mayor valor, el segundo el de medio valor y el tercero con un valor un poco más reducido. No quiere decir que sea barato. Como una discusión y pues posibles mejoras a futuro, podemos deducir que el Camins puede deducir cuál es el valor de un predio comparándolo con los metros cuadrados. Entonces uno puede decir que puede aprovechar esta aplicación, este método, para realizar una validación, un análisis de características de nuestro predio. Pues para posteriores análisis, aunque todavía nos falta mucho por terminar, pues sería seguir por este camino que ya nos abrió ciertas pautas para continuar
realizar pues un análisis más exhaustivo y más profundo de los datos y pues concluir de una manera más óptima cuál es el porcentaje de crecimiento ya a futuro. Eh, entonces, pues la conclusión es que, así como habíamos dicho antes, las poblaciones jóvenes se apresuran pues en salir de sus viviendas, en ir a otros lugares sin conocer pues el trasfondo que hay en comprar pues un inmueble. Entonces, pues la gracia era tomar en cuenta qué factores eran contraproducentes y qué factores eran producentes para nuestra decisión. Entonces, pues con el objetivo de eso, el CAMIN, si ese algoritmo de clustering, permitía validar cuáles segregaciones de datos eran las más óptimas para pues, obtener resultados visibles en la compra o en el alquiler de una vivienda. Eso sería todo.